Bueno, muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy quería grabar este vídeo aquí, donde empezó todo, aquí en el salón de casa de mis padres. Sí, aquí donde empezó todo. Justo aquí, ¿vale? Justo aquí. Ahí es donde, aquí es donde hacía mis burpees todos los días y sigo haciendo los burpees todos los días aquí, ¿vale? Porque aquí empezó todo en 2023 y aquí es donde empieza el gran cambio, ¿vale? Y quiero decirte esto porque muchas veces pensamos que, bueno, que es la circunstancia, que está lleno de excusas, ¿vale? Está lleno de excusas. Y quiero hacértelo para inspirarte de que yo fui la primera persona que rompí todos los límites de mi mente, rompí todas las excusas de mi mente. Y como veis, y si no lo has visto, te animo a que lo veas, el vídeo que acabo de subir hoy, bien, hablando de mi cambio, cómo antes era una fisioterapeuta perdedora y cómo decidí cambiar mi vida radicalmente, quiero contarte que, sí, bueno, para los nuevos que no me conocéis, mi nombre es Bea de Osma, soy fisioterapeuta, tengo 12 años de experiencia, pero quiero contarte parte de mi historia porque hace tiempo que no la cuento y sobre todo sí, quiero que entiendas de dónde vengo y quién soy ahora, ¿vale? ¿Quién es esta Bea de Osma que viene aquí con esta gorra, que te está grabando un vídeo en casa de mis padres y te vengo a contar todo esto, ¿no? Porque aquí en 2023, que fue cuando yo decidí hacer el cambio, aquí fue donde empezó todo y aquí es donde cambia todo. Porque sí, no sé si te lo he dicho o no sé si lo sabes, pero en abril, a finales de abril, me voy para Dubái, ¿vale? Y aquí, si yo no hubiese creado toda y la transformación que he creado física, mental, espiritualmente, en mis hábitos, mi disciplina, en mi constancia y en tener una visión clara hacia dónde quería ir en la vida, hubiese sido imposible conseguirlo en casa, viviendo en casa de mis padres. Hubiese sido imposible conseguirlo sin tener un puto duro para apuntarme al gimnasio hace unos años. Porque sí, era una fisio tan perdedora, tenía una mentalidad tan débil que me dejaba que mis exparejas y dejaba que lo externo y que la circunstancia y las relaciones y otras personas de fuera, sí, tuvieran el control de mi vida y de mis pensamientos, ¿vale? Hasta que yo me cansé. Y eso vengo a decirte, eso vengo a contarte. Eh, todo esto parte, y voy a empezar por el principio, porque quiero hacerte un pequeñito resumen, porque yo siempre he sido una niña, ¿vale? Bueno, soy española, del sur de España, de Cádiz, y yo desde pequeña, desde muy pequeña, siempre he tenido muy claro lo que quería, ¿vale? A mí siempre me ha gustado juntarme con personas que siempre eran más grandes que yo, más mayores que yo, o que sí tenían un físico mejor que yo. Entonces yo ya de pequeña empecé a juntarme con chicos, con hombres, ¿vale? Porque no me gustaba realmente juntarme con chicas y sí, con niñas, porque para mí me aburría, ¿vale? Era una pérdida de tiempo. Entonces me gustaba pues jugar al fútbol, sí, y no estar criticando, hacer juegos. Es decir, yo no me divertía jugando a juegos de niña. Me lo pasaba mucho mejor con niños, apuntándome a taekwondo, jugando al fútbol, haciendo vida en la calle, siempre en pandilla y siempre pues experimentando. De hecho, siempre, la mayoría de mis amigos siempre eran hombres, ¿vale? Yo era la única, o sí, una o dos o tres chicas, y la mayoría todo eran niños, ¿vale? Y entonces te cuento todo esto porque gracias a eso los niños siempre han sido más rivales, ¿no? Y el fútbol siempre ha sacado de mí pues mi mejor versión, porque de hecho, sí, de hecho me encantaba jugar al fútbol y sobre todo delantera, porque me gustaba marcar goles, me gustaba ser la mejor y destacar, ¿vale? Destacar. Entonces, siempre llamé la atención desde muy pequeña porque sí, realmente, aunque mi madre lo hizo súper bien, yo nunca sentí el amor de mi madre, ¿vale? Porque mi madre siempre fue una mujer, una madre más distante, más pasota, que cuando yo estaba llorando, pataleando para llamar su atención, ella pasaba de mí. Bien, y eso yo ahora lo entiendo de mayor, sí, pero en mí se creó como una falta de amor, que yo siempre buscaba ese amor fuera, ¿vale?
Yo estoy feliz y agradecida de que mi madre fuera así, porque gracias a no dedicarme, o no dedicarme no es eso, no es tanto, no es como, ¿cómo explicarlo? Mi madre no quería que yo fuera una niña mantecosa, ¿vale? Y por eso, en el momento que yo pataleaba, ella no me echaba cuenta, yo me cansaba de patalear y de llorar y ya eso a mí me pasaba, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú eres pequeña, tú pataleas, gritas, lloras por eso que quieres, ¿no? Y el problema que pasa cuando eres adulta, de que te cansaste de persistir y de seguir, ¿vale? Y de cumplir tu sueño, porque un día una persona o varias personas, o sí, o incluso tú misma, porque tú misma eres la única que te limitas, eres la persona que estás limitando a ir a por tu, sí, a construir tu mejor versión, ¿vale? Entonces, digamos que siempre me gustó rodearme de personas que tenían un nivel más alto, eran más mayores, eran más inteligentes, eran más fuertes, porque eso hacía que yo empujara y tirara hacia arriba. Y en el momento que yo me juntaba con gente que era inferior a mí o que no estaban, su nivel de mentalidad no era tan alto, yo al final caía, ¿vale? Caía porque sí, entonces yo siempre tenía diferentes pandillas, ¿vale? Yo tenía mi pandilla con las que me drogaba, tenía otra pandilla de gente más mayor con la que me daban madurez y siempre tenía amigos de todas las edades porque todos me aportaban cosas, ¿vale? Entonces te cuento todo esto porque, bueno, digamos que sí, yo cuando terminé, bueno, desde pequeña, bueno, gracias, yo ahora estoy feliz y agradecida, pero en aquel momento no. Yo siempre tuve muchísimos dolores de rodilla, ¿vale? Unos dolores de rodilla impresionantes que yo lloraba por las noches, sí, con el cambio del tiempo, yo empecé a achacarlo al cambio del tiempo, al crecimiento, pero es que eran unos dolores de rodilla que yo me llevé años, toda mi infancia, mi adolescencia, con esos dolores de rodilla que no se me quitaban. Mis padres me llevaron a un montón de médicos, me hicieron muchísimas pruebas, resonancia, de todo, me hicieron de todo y nadie me sacó nada, pero yo seguía con esos dolores de rodilla. Y de mayor yo entendí, y de mayor me refiero a muy mayor, ¿vale? Es decir, yo de esto hace como 5 años, hace 5 años yo pude desbloquear ese dolor de rodilla porque seguía apareciendo esos dolores de rodilla. Y, y ya cuando yo empecé con mi desarrollo personal y entender un poco más la salud desde una visión completamente distinta a la fisioterapia pura y dura, a lo físico, y empecé a indagar más en la psicología del dolor, en la neurociencia del dolor, entendí que ese dolor de rodilla venía porque cuando yo era pequeña, aparte de esos dolores de rodilla, esos dolores de rodilla empezaron a aparecer porque sí, yo empecé a asfixiarme, ¿vale? Y me diagnosticaron, me dijeron que yo era asmática. Entonces mis padres me quitaron del fútbol, que era el deporte que a mí más me gustaba, era súper buena, y me quitaron del fútbol porque decían que, bueno, fui a los médicos a Sevilla, me hicieron prueba y dijeron que no, que mi capacidad pulmonar era muy baja y que yo no podía jugar al fútbol. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo somaticé unos dolores de rodilla a partir de ahí porque a mí me quitaron mi libertad, ¿vale? Me quitaron mi libertad. ¿Que mis padres lo hicieron de la mejor forma posible? Sí, pero claro, ¿qué pasaba? Que ahí había una incoherencia, porque yo, claro, cada vez vestía más como un hombre, con mis pantalones anchos, era más machorra, ¿sabes? Y por una parte, pues mis padres, por el tema de la sociedad, de la religión, pues no quería que su hija fuera una machota. Entonces yo creo que fue un poco la mezcla entre la excusa perfecta para que sucediera eso. Y entonces pues me quitaron del fútbol. ¿Y qué pasó? Pues que cuando yo ya tenía 35 años, hasta mis 35 años, ¿vale? Esto te estoy hablando desde que yo era pequeña, es decir, casi sí, 30 años con esos dolores de rodilla. Yo no pude darme cuenta que fue por ese dolor que yo sentía, porque mis padres me habían quitado de jugar al fútbol. Y esa represión y esa no libertad que me habían quitado la libertad de poder jugar al fútbol porque a mí me hacía feliz, se había somatizado en ese dolor de rodilla.
Entonces, cuando yo le di conciencia y entendí que esa era la raíz del problema, que no encontraban la solución en las pruebas por diagnóstico, en las imágenes y en nada, me di cuenta que pude desbloquearlo y mis dolores de rodillas desaparecieron. Entonces, te cuento esto porque eso fue uno de mi dolor crónico que yo tuve durante muchos años. Pero aparte de eso, ¿sabéis qué pasó? Que, bueno, voy a contar un poquito de mi historia así a resumidas cuentas, pero digamos que en mi adolescencia, en mi etapa de adolescencia, sí, en toda mi vida, porque ya eso pasó, pero hasta mis 33 años, a mí me intentaron violar 5 veces, ¿vale? 5 veces intentaron violarme. Y bueno, lo cuento así de forma natural porque yo ya todo eso lo superé. Pero ¿qué pasó? Que nadie pudo violarme en esas 5 veces, porque fueron 5 situaciones de personas distintas, en países distintos y en sitios distintos, que hicieron que Dios siempre estaba conmigo, ¿vale? Dios siempre estuvo conmigo ayudándome a superar esos momentos. Pero yo nunca me rendí, ¿vale? Yo nunca me rendí y aparte de que yo no me rendí en esos momentos en el que casi me violan pandillas de personas, impresionante la situación. Tú la situación la intentas entender mentalmente y es en plan como, ¿cómo pudiste salir de ahí? ¿Vale? ¿Cómo no lo hicieron? ¿Cómo no lo consiguieron? No hay lógica mental, ¿vale? Dios estaba allí y aparte de eso, porque yo pataleé y saqué toda mi fuerza y luego mi inteligencia para poder escaparme de esa circunstancia. Y aparte de eso, aparecieron en todas las circunstancias, no en todas, pero en casi todas, una persona que interrumpió todo eso, ¿vale? Entonces, yo lo más importante es que yo nunca me rendí, ¿vale? Y yo nunca me puse esas excusas. Nunca me puse esas excusas para conseguir lo que quería. Y porque lo único que pensaba en esa situación era, quiero salir de aquí y no quiero que me violen, evidentemente. Quiero salir de aquí, quiero huir de aquí, ¿vale? Y cuando tú tienes un deseo tan grande, igual que, sí, igual que en el fútbol, que mi deseo era pues jugar al fútbol y sí, y siempre me encantó jugar al fútbol, eh, eso forjó mi carácter para ser la persona que soy hoy. Pero claro, yo tuve que pasar por unas consecuencias, porque ahora puedo sentirme agradecida, pero esas circunstancias de mierda en las que yo viví en mi infancia, y sobre todo esos intentos de violación, hicieron que yo creara una relación, es decir, que yo odiara a los hombres, odiaba a los hombres, y cada vez, mira, el inconsciente, yo cada vez que ahora los amo, ¿vale? Porque entiendo que eso fue una etapa en mi pasado y que ya está, que da igual si eres hombre o mujer, pero bueno, digamos que eso tiene que suceder para yo ser la persona que soy hoy. A lo que me refiero es que esa circunstancia de mierda y el llevarme tantos meses, incluso años, cuando me dijeron que no lo dijera, no se lo contara a nadie, ¿vale? La primera vez fue a los 12 años y me dijeron que no se lo contara a nadie. Yo me lo callé todo, ¿vale? Y en ese callarme la boca y en esa represión y aguantando, callándome, todo ese dolor que tenía, llegó un punto en el que yo no aguantaba más, ¿vale? Yo no aguantaba más y se lo conté. Se lo conté a mi madre, se lo conté a mis tías y le conté lo que me había pasado en ese momento y ya rompí a llorar y pude liberarme de esa mierda, ¿vale? Porque lo que tú te callas y lo que tú no dices y expresas, ¿sabes qué pasa? Que al final todo se guarda en el cuerpo, porque el cuerpo tiene memoria y eso al final aparece se somatiza en forma de dolor. Entonces todas esas cagadas que me pasaron en el pasado, todo eso hicieron que yo empezara a beber muy pronto alcohol, ¿sí? Y que empezara a fumar y que empezara pues básicamente a proteger a otras personas. En el colegio yo era la que defendía a los más débiles. Cuando salía de fiesta con mis amigas, yo siempre las protegía de los tíos verdes asquerosos, borrachos, mirándolas de arriba abajo y ahí como, ¿sabes? Estoy liberando un montón de cosas porque hace mucho que no hablo de todo esto, ¿no? Y me acuerdo que yo siempre iba de protectora y de querer defender, ¿vale? Porque claro, yo me sentí que a mí nadie pudo defenderme físicamente, ¿no? De decir, hey, ¿qué coño estás haciendo? Pero de forma indirecta, Dios siempre estuvo ahí conmigo,
porque siempre mandó una persona, incluso Dios fue el que me ayudó a escapar de todas esas circunstancias. Entonces, esa rabia, ¿vale? Y esa rabia que yo tenía en mí, porque sí, por sentirme impotente, ¿no? Joder, ¿qué pasa? Que si eres hombre no te hubiese pasado eso, ¿no? Pero claro, no sería la persona que soy hoy, ¿sabes? Entonces, me siento orgullosa porque pude superar todas esas etapas de mi vida y porque Dios siempre estuvo conmigo ahí para ayudarme, ¿sí? Y lo más importante de todo esto es que yo pude perdonar a todas esas personas. Me costó muchísimo perdonar a esas personas. Pero yo sabía que si yo no perdonaba a esas personas, no iba a poder sentirme en paz conmigo, ¿vale? Entonces, toda esa etapa de mi adolescencia estuvo rodeada de alcohol, de vicio, de tabaco, y eso también creó una forma, digamos, de llamar la atención en el colegio, de una etapa de muy rebelde, y luego, pues, digamos, como que todo eso a mí me pasó factura, Pero aparte de todo eso, a lo que me refiero es que cuando yo pude liberarme y perdonar a esas personas, pude empezar a vivir, sí, sin dolor, empezar a vivir la vida que yo quería vivir y empezar a decir mi propia verdad. ¿Vale? De aquí viene mi mensaje. Mi mensaje viene que yo soy un oficio diferente, bien, porque me encanta decir la verdad a la cara, porque sé que la verdad te hará libre. Y igual que a mí esa verdad, cuando se lo conté a mis padres, me hizo libre, tú tienes que expresar tu verdad y decir eso que tienes callado. Porque hasta que tú no liberes toda esa mierda que hay dentro de ti, eso se va a somatizar en forma de dolor lumbar. Bien, se va a somatizar en forma de dolor crónico. Y esto le pasó a Mercedes, ¿vale? Mercedes se llevó 40 años con dolor y 22 años tomándose morfina. Y Mercedes venía guardando muchas cosas del pasado. ¿Sí? Y una persona que lleva años y meses con dolor crónico es porque viene arrastrando muchas mierdas del pasado que no ha sido capaz de liberar y de soltar. Y que esas cargas del pasado te hacen cada vez abandonarte, ir en modo víctima, ir quejándote de todo, dando pena por todo, porque quieren que te salve y que te liberen. Y cuando ella entendió que tenía que soltar todo el pasado y perdonar a todas esas personas y empezar a empoderarse y coger las riendas de su vida, fue cuando se dejó de excusa y empezó realmente a liberarse de todos esos 22 años de calvario, de dolor. Bien, que no voy a decir el qué, puedes ver directamente su testimonio aquí en el enlace donde tienes mi masterclass gratuita. Y si no lo tienes, escríbeme directamente para que te pase la masterclass gratuita, para que entiendas y escuches su testimonio y su caso de cómo ella superó esos 40 años con dolor y más de 22 años tomándose morfina. Entonces, Mercedes es una guerrera, igual que yo soy una guerrera y toda mujer es una guerrera y una leona, ¿no? Y esa leona, esa leona que hay en ti, tiene que salir para enfrentarse. Tiene que salir para enfrentarse, para coger las riendas de tu vida y empezar a vivir de verdad la vida que tú te mereces, ¿vale? Así que tú sí puedes vivir sin dolor. Me da igual los años que me da igual los años que lleves con dolor. Me da igual lo que te haya dicho tu médico, tu fisio, tu traumatólogo, el neurólogo. No tienes que operarte, ¿vale? No te operes porque no está yendo a la raíz del dolor. Y el dolor crónico, el problema no está en el tejido, el problema eres tú. Y hasta que tú no cambies la persona que eres hoy, tu dolor va a seguir arrastrándolo durante más años. Así que escríbeme directamente por WhatsApp, cuéntame tu caso. Te voy a pasar una masterclass gratuita para que podamos trabajar juntas o juntos, tú y yo, durante mínimo 3 meses para empezar a coger las riendas de tu vida de verdad y empezar a empoderarte y a vivir esa vida que tú te mereces, porque nadie se merece vivir una vida de mierda, ¿vale? Se trata de sanar, de soltar y entender qué te pasa y sobre todo, sí, que tengas una persona que te guíe y que esté contigo, que te dé la seguridad, la confianza, ¿vale? De que entiendas perfectamente de que tú sí puedes vivir sin dolor, que no te ponga más excusas, ¿vale? Tienes que hacer las cosas diferentes, abrir tu mente y dejarte guiar por mí y hacer realmente todo lo que yo sí sé que funciona, y no solo yo como fisio, sino la evidencia científica también lo demuestra, los estudios científicos. Yo ya sé todo lo que sí funciona. Si Mercedes pudo superar esos 40 años de dolor y más de 22 años tomando morfina, tú también puedes conseguirlo. Y si yo fui capaz de salir de aquí, de mi casa,
irme a vivir a Dubái. Y si yo fui capaz de superar esos 5 intentos de violación, créeme que tú puedes superar cualquier cosa, ¿vale? Porque lo más importante es cambiar tu mentalidad débil y empezar a fortalecerla, ¿vale? Y dejar a Dios que sane tu vida, pero sobre todo poner acción, porque te falta acción. Nadie puede cambiar tu vida, solo tú. Así que te espero, escríbeme por WhatsApp directamente.